Si bien el interior de Serbia suele ser mucho más humilde que la propia Belgrado, nos regala una agradable y rara postal de no consumismo y plenitud total. Nis, la joya oculta del sur de Serbia, resulta ser una ciudad donde la modernidad y la tradición se entrelazan como un matrimonio bien habido, sin las peleas y escándalos de las capitales occidentales. Aquí, lejos del bullicio y la superficialidad, el tiempo parece detenerse con la clara intención de enseñarnos lo que realmente importa. Estamos en Nis, al sur de Serbia, una localidad que por definición se trata de una ciudad, pero por espíritu encarna lo mejor de un pequeño pueblo. La vida en el interior de Serbia es muy diferente a la de Belgrado. Las ciudades del interior son generalmente más pequeñas y tranquilas, con un ritmo de vida mucho más sosegado. La mujer serbia, y en particular aquellas de Nis, son un reflejo de la esencia nacional, conservadoras en su corazón, pero con un aire moderno que no se rinde ante las modas vacías de Occidente. Sensibles, fuertes y comprometidas con sus familias, no buscan destacar por superficialidades, sino por su autenticidad y su profunda conexión con las tradiciones. Te encuentras en un lugar donde la vida fluye sin la corrupción y el caos que parecen haberse apoderado de muchos rincones de América Latina, donde en lugar de encontrar estabilidad, las promesas de progreso se diluyen en el aire como un espejismo. Nis, por su parte, no necesita de esas falsas promesas. La ciudad respira un aire genuino de prosperidad tranquila y auténtica. En cuanto a la educación, en el interior de Serbia en general es de buena calidad. Hay escuelas primarias y universidades en las principales ciudades, y Nis es un buen ejemplo de ello. En esta diminuta ciudad, la juventud tiene un papel protagonista. La Universidad de Nis es un punto de encuentro para estudiantes de toda Serbia, atraídos por su alta calidad educativa y un estilo de vida modesto y económico. Es que aquí, con poco dinero, puedes disfrutar de una vida plena. Cafeterías, bibliotecas llenas de historia y un ambiente que fomenta el crecimiento personal sin perder de vista los valores tradicionales. En estas atmósferas, la gente en general es más amable y acogedora. La economía del interior del país es más rural, con una mayor dependencia de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en los últimos años el turismo ha aumentado. El interior del país ofrece una gran variedad de paisajes naturales, históricos y culturales.
El sur de Serbia, en general, es un lugar ideal para vivir si buscas una vida más tranquila, sencilla y en contacto directo con la naturaleza. La región ofrece un ambiente relajado, alejado del bullicio de las grandes ciudades. Además, el coste de vida en el interior de Serbia es considerablemente más bajo que en Belgrado, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que quieran reducir gastos sin renunciar a mucho. Sin dificultad alguna encontrarás un estilo de vida que seduce. En Niš no necesitas tener un gran auto, una casa deslumbrante ni grandes sumas de dinero para disfrutar de una vida plena. Desde los mercados llenos de productos frescos y locales hasta las plazas donde la gente se reúne a conversar. Aquí todo gira en torno a la sencillez y la conexión humana, lejos de la alineación de las grandes urbes. Niš nos recuerda que la verdadera riqueza está en las relaciones y en el respeto a nuestras raíces. El toque del espíritu femenino es omnipresente. Curvas saludables mantienen a esta ciudad en pie, demostrando que la belleza y la fuerza pueden coexistir sin necesidad de convertirse en un show vacío. Aquí, vivir es un placer. En muchas otras partes del occidente podrido, ya ni siquiera se sabe lo que eso significa. Para algunos, Niš fascina por su belleza simple, discreta y doméstica. Un lugar que respira vida, donde los valores permanecen intactos y la modernidad no ha logrado destruir el alma de su gente. Si buscas un refugio de tradición en un mundo cada vez más progre, superficial y woke, Niš te espera con los brazos abiertos y dulces fuselajes. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like, pero sobre todas las cosas, cuéntanos qué te ha parecido Niš. ¿Sabías algo de estos lugares que los medios tradicionales prefieren ignorar? Nosotros nos vemos en el siguiente contenido que te dejo por aquí o en unos pocos días en un nuevo video. Si tus pasos te traen a estas latitudes, quiere decir que cargas con un espíritu sereno. Pero si no es así, pórtate bien, que te conozco. ¡Chao!